Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, estos encuentros en los que vamos compartiendo todo lo que nos hace bien para conocernos un poco más, para aprender a gestionarnos, el bienestar, la salud. Hoy vamos a hablar sobre trauma colectivo con Gaby de Yoga Somático Libertad. Esto queda grabado en YouTube y en Reels para que lo veas las veces que necesites. Vamos a comenzar. A ver si podemos unir a Gaby y comenzamos nuestro encuentro. Hoy vamos a hablar de trauma colectivo. Buenas. Hola Gaby. Vamos a ver si la tecnología nos deja compartir. Contame Gaby. ¿De qué se trata esto de trauma colectivo que elegimos para hoy? Mm. Eh, bueno, desde mi perspectiva, el trauma colectivo tiene que ver con cómo van atravesando y resolviendo o no las adversidades los grupos humanos, ¿no? Y como colectivo podemos decir una familia, eh, una comunidad o toda la sociedad, y en ese toda la sociedad como trauma colectivo podemos pensar en lo que fue el COVID, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, y O las guerras, por ejemplo. totalmente, las guerras, Y- los cambios de gobierno, los cambios en la economía, ¿no? Que impactan sobre toda la sociedad. y ahí podemos Eh, ver como lo macro, el mundo, el planeta entero, y, y después lo pequeño, como decía el familiar, y también, por ejemplo, en un barrio determinado que tiene, qué sé yo, una fábrica cerca que contamina, digamos, como a nivel micro y macro sigue siendo colectivo, cómo afecta esto, ¿verdad? Totalmente. Y como viendo desde lo colectivo, pensando en que la sociedad está formada por estos núcleos que son las familias, lo que, lo que también sucede es que lo que no se resuelve en el ámbito familiar o las adversidades que se van heredando, ¿no? Los traumas que no se resuelven, suman a ese combo que es el trauma colectivo, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos vinculamos con el planeta, cómo nos vinculamos con los recursos, ¿no es cierto? Eh, y, y pensando esto desde el núcleo familiar, eh, el trauma colectivo nace en las dinámicas familiares, ¿no? Nace en cómo los padres y las madres que tienen trauma no resuelto o mucho estrés, cómo, cómo se va pasando de generación en generación esto no resuelto, ¿no? Y tiene que ver con que los padres y las madres con trauma no resuelto o con mucho estrés responden a las necesidades de los hijos y las hijas de forma un poquito impredecible, ¿no? A veces puede ser desde la sobreprotección y a veces puede ser desde la reacción, ¿no? Ujú. Eh, y como resultado, los niños y las niñas desarrollan un apego inseguro. Esto significa que cuando están creciendo, básicamente crecen con miedo, ¿no? Porque a veces los padres y las madres oscilan entre la sobreprotección y la reacción, o polarizan en algunas de las dos instancias. Y desde la teoría polivagal hablamos de que cuando somos niños y niñas no tenemos todavía el sistema nervioso desarrollado totalmente. Entonces, esta imprevisibilidad en la crianza hace que el sistema nervioso se vaya desarrollando de forma que se prepara para protegerse frente al entorno en vez de conectar con el entorno. Ujú. Como, eh, incluso se habla de que absorbemos el estrés de nuestra madre en el útero, ¿no? Porque cuando mamá vive mucho estrés y libera cortisol en su sistema, desde el útero
nosotros y nosotras como embriones sentimos estos cambios, nuestro sistema nervioso percibe estos cambios, ¿no? Y entonces también se habla de que el sistema nervioso desde el útero se va preparando para ver cómo se va a enfrentar o cómo se va a predisponer en la vida, ¿no? Si para la conexión o para estar en lucha, huida, congelamiento, ¿no? Para la protección. Ujú. Hay, hay investigaciones de la filogenética y epigenética donde se estudia cómo los hijos y las hijas heredan genéticamente los traumas, ¿no? Que se hicieron sobre los sobrevivientes del Holocausto. Y de acá se concluyó que el estrés y el trauma no resuelto genera cambios fisiológicos, ¿no? Y estas modificaciones se transmiten a la próxima generación. Básicamente, lo que sucede es que heredamos el mismo sistema nervioso que nuestros antepasados. Ujú. Heredamos las respuestas de estrés, ¿no? Como los sistemas nerviosos de nuestros ancestros y ancestras eh, lidiaron con las adversidades, ¿no? Cómo enfrentaron las carencias, los abandonos, ¿no? Entonces, cuando algo peligroso pasa, ese recuerdo queda grabado en la memoria corporal y se pasa a la siguiente generación porque la prepara frente al peligro. Es decir, si algo muy feo y horrible pasó y se resolvió de cierta manera, esta información tiene que pasar a la siguiente generación para que tenga un mecanismo para sobrevivir, ¿no? Más allá de que por ahí la próxima generación ese mecanismo esté desactualizado, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces ese cableado viene con nosotros cuando nacemos. Y estas estrategias viven en nuestro cuerpo, porque es así como la biología nos prepara, es una cuestión evolutiva, ¿no? Basándose en lo que pasó, preparándonos por si acaso, ¿no? En el libro Este dolor no es mío, no sé si lo leíste, pero bueno, habla mucho de estas cuestiones y de los y de los estudios con gente que sobrevivió al holocausto y de parientes Mm, y, de sobrevivientes y, y de cómo esa información viene ya con el trauma, con la sensación sentida, con el miedo, con la herramienta y con el dolor y con la angustia y con el miedo, y que, por ejemplo, más allá del holocausto, digamos, los bebés, de bebés, hay cosas que no comen por la memoria de haber comido plantas venenosas, por ejemplo, entonces el brócoli, digamos, hay como cosas verdes que instintivamente no las van a comer, y que después de grandes capaz que sí, ¿no? Pero del bebé, el bebé tiene ya esa memoria, esa información. Justo te iba a preguntar si es posible que esta información de cientos de años de lo que les sucede a nuestros ancestros esté en el ADN con estos mecanismos de supervivencia. Digamos, hay como una determinada cantidad de años o es un inconsciente colectivo milenario que es lo que hace que hoy seamos como somos gracias a todo lo que fuimos viviendo. mm. Bueno, yo pienso que me parece como interesante destacar o tener en cuenta que el trauma colectivo no es algo meramente filogenético, ¿no? Como dictado por la herencia en el ADN, sino que el trauma colectivo también se vive como una dinámica vincular, que se hereda en la familia, ¿no? Eh, Creo que el trauma colectivo se vive como una dinámica que se refleja en las creencias, ¿no? Pero también se refleja en las posturas, en los gestos, en los tonos de voz, en nuestra forma de respirar, ¿no? Eh, Nuestros cuerpos son los que llevan estas heridas heredadas. Y eso puede verse somáticamente en cómo, por ejemplo, disminuye nuestra capacidad de respirar profundo, de movernos libremente, de ocupar espacio, poner límite, usar nuestra voz, ¿no?
todo esto puede verse como expresiones somáticas del cuerpo, ¿no? De los traumas heredados. Si lo vemos desde el lado como más de lo hereditario, así, del ADN, también podemos pensar que hay una buena noticia, que es que tenemos neuroplasticidad, ¿no? O sea, viendo estas pistas que hay en nuestros vínculos con las demás personas, en nuestros vínculos con el propio cuerpo, con las propias emociones, podemos cambiar esta configuración, ¿no es cierto? También entender que esta configuración, esta forma de responder al entorno, tiene que ver con una necesidad de protegerse, Y ¿no? Y que si que es le damos, perfecta. en cierta forma, sí, sí, claro, claro. Yo veo esto del trauma colectivo como una invitación a entrar en un proceso personal de transformación, ¿no? Esto que llaman el viaje del héroe o el viaje de la heroína, ¿no? Del que habla Joseph Campbell, eh, Ujú. el mitólogo. Que para mí implica tomar como una cierta distancia de los roles que ocupamos, ¿no? Porque estas dinámicas hablan de los traumas heredados. Entonces, tomar una cierta distancia de estos roles que ocupamos sobre todo en la familia, e irse al exilio, ¿no? E irse al exilio, luchar contra los dragones, esto de enfrentarse a los propios traumas, a los traumas heredados, recuperar el tesoro que hay ahí y regresar a la comunidad con nuevos dones, ¿no? Y nuevas capacidades curativas para compartir. La que habla mucho de esto también desde otra mirada es Clarisa, ¿no? Clarisa Píncola Estés, de Mujeres que corren con los lobos. Ella también Ujú. habla de esto, ¿no? Como esto de tomar distancia para poder encontrarse con, consigo misma detrás de todo esto heredado, ¿no? Detrás de todos estos roles y detrás de estas dinámicas. Y a su vez, honrar todo lo heredado que les sirvió a todos los que estuvieron antes y toda esa información que recibimos. Y como hablabas desde la neuroplasticidad, desde la epigenética, que hoy podemos hackear el cerebro y despertar ciertos genes y dejar otros dormidos y cambiar circuitos neuronales. Digamos, hoy podemos elegir relacionarnos, vincularnos de otra manera con lo que nos sucede y con las personas, pero a su vez agradecer eso y decirle sí, bueno, de las constelaciones, viste que decimos sí a todo tal como fue, es muy hermoso, porque es sin resistirse a lo que ya fue, porque ya fue, y sí poder, como vos decís, esto de retirarse, mirarse uno mismo e ir encontrando nuevos modos de estar con nosotros mismos, con el ambiente, con lo que nos va sucediendo, porque así como heredamos la información y las reacciones, también heredamos, viste, cuando hablabas de que la mamá, cuando el bebé está en la panza, la mamá le transmite al bebé sus nerviosismos, sus estados. Entonces, desde la panza ya tenemos sensaciones sentidas que después quedan a lo largo de nuestra vida como información que nos va a servir para detectar el peligro, para huir, congelarnos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con, más allá de lo heredado, con lo vivido desde la gestación y con estas sensaciones sentidas? Yo creo que hay que ser muy valiente porque conectar con estas heridas es un proceso de duelo también, ¿no? Eh, y hay que estar como bien sostenida para poder hacer este proceso de duelo por lo que fue, por lo que faltó, ¿no? Esto de honrar para soltar tiene mucho de duelo y el duelo es una mezcla de emociones, bueno, muy fuerte y diferente para cada persona, ¿no? Pero yo creo que este es un viaje que eventualmente todas las personas tenemos que hacer, porque esta llamada, ¿no? A hacer este viaje del héroe o la heroína es importante, porque la mayoría de las personas crecemos y nos criamos en familias que llevan historias traumáticas, ¿no? Pasadas y pesadas. Y en muchas familias las historias traumáticas
son como secretos guardados de los que no se habla, ¿no? Y esa es la primera barrera, ¿no es cierto? Hacer eso visible para nosotras, ¿no es cierto? Y empezar a hablar de estos legados familiares, empezar a sentir estos legados familiares, ¿no? Porque cuando están escondidos no resuelven, no resuelven el problema, porque esto que está escondido, este trauma, sigue siendo una fuerza muy potente, porque precisamente está irresuelto, entonces va a buscar permanentemente resolución, ¿no? Se va a desplegar en nuestros nuevos escenarios buscando una resolución. Cuando las heridas de una generación se pasan a la otra y siguen sin resolver, afecta toda nuestra vida, porque y bueno, Gabor Maté, que es un gran médico estudioso del trauma, él habla de que los traumas son como las semillas de las cuales brotan las enfermedades, ¿no? Por la herida no atendida. Las adicciones, la ansiedad, la depresión, los trastornos autoinmunes, todos estos problemas suelen tener sus raíces en el trauma intergeneracional, ¿no? Y es posible que ni siquiera nos demos cuenta de la conexión de estos Totalmente, traumas con lo que nos pasa. tal cual, tal cual. Viste que, bueno, en este libro, Este dolor no es mío, él habla mucho de la frase que la persona repite o de la palabra que la persona repite. Por ejemplo, sé que hay gente que dice, me mata esto, matate, no sé qué, la muerte, tal cosa. Y la persona claramente tiene un tema con la muerte, con alguien que murió. O, por ejemplo, me asfixia la relación con mi marido. Y cuando voy al trabajo me asfixia mi jefe. Claramente hay alguien que quizá murió asfixiado o que... Entonces, realmente en el discurso, cuando tenemos alerta y la escucha ahí abierta, es increíble la información. La gente que no duerme de noche y yo le pregunto quién murió mientras dormía o qué pasó de noche. Y ahí empieza a bajar información, es como una epifanía para la persona, porque se da cuenta cómo su biología estaba respondiendo eso con la información que tenía, como llegar tarde siempre a un lugar. Y viste que con el tema de la comida, de los que tuvieron la guerra y que se pasaron hambre, que entonces hoy es comer, 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 y que llenar la alacena y que no falte la comida y juntarnos a comer, y digamos como que las relaciones sociales se basan en qué vamos a comer cuando nos juntemos. Entonces, eso viste que está como súper instaurado. El tema con el dinero, el tema con el gobierno, con la estafa, hay como tanta información que desglosarlo. Está bueno cuando podemos abrirnos desde lo que realmente, digamos, esto como el discurso que nos dice o el cuerpo nos muestra y no desde la mente de, bueno, esto no es mío, es heredado y no me hago cargo de para qué está en mi vida, ¿no? Totalmente. Sí, el cuerpo, bueno, es importante, ¿no? Volver al cuerpo, porque vivir en el cuerpo es como vivir en un estado de exploración, investigación constante, ¿no? El cuerpo es un- una entidad dinámica, ¿no? Que tiene que ver con cómo me vinculo yo conmigo misma, con mis emociones, con todos los yo que me componen, ¿no? Con las circunstancias, con el mundo. Y esto que decís vos, cómo nos sentimos en nuestro cuerpo cambia dependiendo de muchos factores, ¿no? Lo que comes, cómo dormís, dónde estás, cómo te relacionás con tus emociones, con lo que sucede a tu alrededor. Esto que llamamos la experiencia somática, ¿no? Que es llevar la atención a esta retroalimentación sentida del propio cuerpo, del entorno, de las relaciones. Y es súper importante en torno al trauma colectivo, porque nuestros sistemas nerviosos se influyen mutuamente por debajo del nivel consciente, ¿no? Por ejemplo, si yo sonrío, lo más probable es que vos te sientas cómoda estando conmigo. Si yo grito o no hago ninguna expresión facial, lo más probable es que instintivamente tu sistema nervioso quiera huir, o se quiera alejar, o tenga algún tipo de reacción protectiva, defensiva, ¿no? Y entonces esto es la intercorporeidad, esto es como
nos estamos co-creando todo el tiempo, ¿no? Entonces, nuestras experiencias resuenan con los sistemas nerviosos y las emociones de las demás personas. Y eso es súper importante porque significa que mediante lo que yo siento en respuesta al intercambio que estoy teniendo con vos, desde el cuerpo tengo acceso a conocer las experiencias del colectivo. ¿No es cierto? En esto que en somática llamamos la resonancia límbica. Eh, y, y me parece interesante verlo de esta manera, ¿no? Verlo como desde la propia trabajo con los propios traumas y en esta propia interconexión con el cuerpo, en presencia de otras personas, podemos también tener acceso a esta información, ¿no? De esta red. Y además, en el vínculo, en el día a día, cualquier, viste, cuando decís, si yo me sonrío, si yo tengo cara seria, si yo grito, cualquier actitud o movimiento o gesto del otro puede despertar en mí una reacción a la defensiva o de supervivencia en base a la información que yo traigo, y si puedo estar atenta desde la propiocepción, darme cuenta que algo se activó y que no soy yo. Que en constelaciones hablamos de el estado del yo niño, el estado adulto y el estado yo padre. Entonces, el estado yo padre es el autoritario, el que reacciona. El estado yo niño es el que se queja, el que pide, el que reclama. Y ambos están en el pasado. Entonces, eso que aparece como reacción viene de una situación traumática vivida. En cambio, el estado adulto es el que está en el presente, que respira profundo y el que los movimientos, las respuestas son acordes a lo que vive. Porque si un gesto tuyo a mí me dispara una herida, inconscientemente, probablemente mi reacción sea desproporcional a lo que está sucediendo en el momento presente. Entonces, todo se toca, ¿no? ¿Viste? Las constelaciones con Hammer, con lo somático. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una emoción que, digamos, que no puedo suprimir o que la expreso de una manera desregulada? Bueno, eso estamos hablando de cuando la reacción emocional es desmedida en relación al Al suceso. suceso, estamos hablando de un flashback, ¿no? Y el flashback es como la oportunidad para resolver, precisamente, porque viene aquello que no ha sido resuelto. Ahora, desde lo somático lo trabajamos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Acá voy a tener que contar un poquito algo del mecanismo del estrés. Cuando nuestro cuerpo se enfrenta a un evento traumático, cuando somos chiquitas o adolescentes o grandes también, ¿no? Tenemos un eje que es el hipotálamo pituitaria adrenal, ¿sí? Que es un eje que va de la cabeza a las glándulas suprarrenales, que se activa y libera cortisol, ¿no? Y ese cortisol hace que se libere glucosa, para que es combustible para nuestro cuerpo, para responder, ¿no? Prepara como la respuesta de movilización. Ahora, este eje tiene también un ciclo negativo. En un momento cuando la respuesta de movilización se ejecuta, lucho, huyo, pongo un límite, se toma en cuenta lo que estoy diciendo, se toma en cuenta mi necesidad, entonces se detiene esa liberación de cortisol, ¿sí? Cuando se resuelve el evento. Y eso me permite descansar. Ahora, cuando no podemos hacer esto, cuando no se respeta el límite, cuando no puedo escapar de la amenaza, o si estoy en una situación que parece que no tiene fin, que no la voy a poder resolver, entra en juego un sistema biológico más antiguo que tenemos, que es que nos prepara para inmovilizarnos, para apagarnos, ¿no? Entonces, recuperarse de una respuesta de lucha o huida de la movilización es bastante rápido, pero recuperarse de una inmovilización lleva bastante más Es tiempo. como una disociación.
Y sí, de alguna forma sí, porque el cuerpo percibe que no va a poder sobrevivir, que no está siendo comprendido, no está siendo tomado en cuenta, no se está resolviendo la situación, no hay esperanza. Entonces clava los frenos de alguna manera, pero toda esa movilización que hubo de energía, de cortisol y glucosa, queda aplastada, ¿no? No es que entonces la inmovilización viene a poner como una pausa, una tapa, un freno, pero debajo de eso hay mucha tensión. Esto es lo que hablamos de trauma, ¿no? Y este es el trauma, es como un efecto biológico no resuelto, ¿no? Que perdura en el tiempo y que tiene síntomas. Y tiene síntomas de alta excitación, como flashbacks, ¿no? O nerviosismo, manía, pánico, ansiedad, y síntomas de baja excitación, que es la insensibilidad, la desesperación, la vergüenza, ¿no? Eh, entonces, cuando aparece una situación que hace que esto emerja, que esto no resuelto emerja, desde lo somático trabajamos con resolver el estrés de ese momento en particular, ¿no? Porque básicamente, como el trauma no resuelto lo que hace es que tengamos muchas partes. Todas estas partes tienen sus propias creencias, sus propios valores, ¿no? Sus propias historias, sus propias sensaciones, sus propias emociones. Vos hablabas de trauma colectivo como algo que le puede suceder a todo el planeta. ¿A los animales también les pasa esto? A las plantas, digamos, hay como, viste que, por ejemplo, la soja transgénica tiene, se le adultera una molécula para que este bicho no se le suba y la soja. Entonces, digamos, hay también en la memoria de todos los seres vivos esta información de inconsciente colectivo que se va enriqueciendo, nutriendo o reaccionando en base a lo que sucede. De las plantas no sé, de las plantas no sé. De los animales, los estudios que se hicieron es que sí, ¿no? O sea, hay estudios muy conocidos de que a un animal se lo estimula con cierto olor, y Una luego rata. cinco generaciones siguientes como que siguen respondiendo de la misma manera frente al mismo olor, aunque no hayan vivido la situación traumática, digamos, ¿no? Y hay algo que, que se sabe, que es que los animales solo se traumatizan cuando están en cautiverio. Los animales que no están en cautiverio no se traumatizan, porque precisamente el trauma es no ver escapatoria. Entonces, mm, los humanos, por eso nos traumatizamos tanto, ¿no? Porque somos animales en cautiverio, de alguna forma. Y En el cautiverio del cautiverio, sistema, en cautiverio de casa, y además que el animal ve al, no sé, que viene el león y corre y el cuerpo genera alveolos de más para captar más aire y sobrevivir, y cuando llego a la cueva me relajé, alivié, entonces tengo que expectorar esos alveolos de más y el animal se sacude el problema. En cambio nosotros tenemos el león que lo vemos todos los días en la oficina, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ay, y si me hubiese dicho, y si me hubiese agarrado, y si, digamos, el gato que corría el ratón, y el ratón llega a la cueva, no está diciendo, ay, no salgo nunca más a la calle porque me va a agarrar un gato, ¿entendés? Pero nosotros tenemos el trauma virtual, que es el que nuestra mente cree y crea, no necesariamente el trauma real, ¿no es cierto? sí, también hay que entender que cuando vivimos trauma, la parte de nuestro cerebro que se encarga como de la memoria queda muy afectada, ¿no? Entonces a nuestro cerebro le cuesta diferenciar el pasado del presente. Mm. Somos un poco más complejos que los animales, del resto de los animales, eh, y tenemos menos vínculo con nuestras respuestas instintivas, porque tenemos una autorregulación fantástica en el sistema reptiliano y el sistema límbico, pero tenemos mucho condicionamiento. Entonces,
una piensa que está temblando y entonces le va a pasar algo terrible, o una piensa que siente puntadas y que le va a agarrar un paro cardíaco, y en realidad todas esas son descargas somáticas, ¿no? Es tu cuerpo diciendo, che, necesito que liberemos este estrés, necesito que me sientas, ¿no? Esto de la sensación sentida, que me prestes atención, no lo vas a poder resolver con el pensamiento, ¿no? Y esta es la diferencia también entre relajar, meditar y regular el sistema nervioso, ¿no? Porque un sistema nervioso que está en una respuesta de supervivencia defensiva, por más que vos lo quieras relajar con tu mente, no puede, porque el neocórtex no puede regular lo que sucede a nivel del instinto. Lo único que puede regular lo que sucede a nivel del instinto es lo que siento en el cuerpo. Y esa es la sabiduría animal. Tal cual. Bueno, antes de seguir con esto, porque quiero hacer como un paréntesis con un ejemplo que vos dijiste, no te vamos a responder, Romy, que está haciendo preguntas ahí. Ya va. Viste que vos dijiste que cuando hubo un trauma que hackea, que suele haber como una distorsión en la memoria, y o no me acuerdo bien, o no distingo si todavía estoy en ese presente o... Y ayer atendí a una persona que no quiero, digamos, como contar, pero me pasa muy seguido, yo estoy como muy atenta al discurso, muy atenta, y ayer la persona me decía, bueno, porque nada, qué sé yo, cuando yo era chica pasó esto, qué sé yo, y pasa esto y tal cosa. Y pasa esto, cada vez que me hablaba del trauma, me hablaba en presente, pero de otras cosas me hablaba en pasado. Pero de la situación traumática me hablaba en presente. Y ella no se daba cuenta. Entonces en un momento le dije, ¿te das cuenta que vos me estás diciendo, pasa? Pasa, pasa. Y ahí ella hizo, además hicimos una constelación y la constelación llevó a ese momento, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cuando el trauma hackea al self, el alma queda ahí? Y en las constelaciones se ve eso, y desde lo somático se ve eso, porque la sensación sentida nos va a mostrar a dónde quedó, más allá de entenderlo racionalmente o no. Porque ahí Total. Romy, ahora vamos con vos, Romy. Romy dice, y si yo ya sé de dónde viene, ya lo entiendo. ¿Cómo sano el trauma? Ojalá Ahora hubiese te una dejo seguir. respuesta sencilla, ¿no? Ojalá hubiese una respuesta sencilla. Esta es la fórmula, este es el tip, paso uno, Hace paso dos, paso clic, tres. hace clic ahí, claro. Re No. fácil. No, yo creo que lo primero es establecer un vínculo con nuestro trauma. Establecer un vínculo. Establecer un vínculo, una relación, y una no se puede relacionar con el trauma solo cuando duele, ¿no? Es como vincularte con tu pareja solo cuando te peleas. Una tiene que vincularse como cotidianamente y entender la complejidad, ¿no? Porque el trauma nos atraviesa en todos nuestros cuerpos, mental, energético, emocional, corporal. Entonces cada una de estas instancias para mí requiere un acercamiento y cada etapa de nuestra vida requiere un acercamiento distinto, ¿no? Y esto que yo hablaba de que es algo dinámico, de que si una se vincula con su cuerpo, el cuerpo va a ir mostrando, va a ir diciendo por dónde, cuándo está listo para levantar los congelamientos, para trabajar con el trauma que hay debajo, ¿no? A mí lo que me encanta de las prácticas somáticas es que no vamos a las historias, porque el cuerpo nos trae toda la información que necesitamos, ¿no? Y a veces cuando tratamos de conectarnos con el cuerpo para abrir este portal de información, nos enfrentamos a nuestro propio entumecimiento. Muchos cuerpos están tensos, desconectados, congelados en la expresión, ¿no? De la sensación, porque no fue seguro en ese momento. Entonces hay una sabiduría también ahí, ¿no? No podemos forzar. En estos momentos no queremos forzar, no queremos relajar, no queremos meditar, queremos sentir el cuerpo, encontrando delicadeza, encontrando amor, ¿no? Sabiendo Y que el estar cuerpo nos ahí. está contando una historia de miedo, nos está contando una historia de miedo. Entonces, por ahí simplemente reconociendo que estás en una respuesta de amenaza, de cierre, yo invito a tratar de conectar con alguna forma de autocompasión sobre lo que el cuerpo está haciendo, ¿no?
Es Mm, una respuesta de congelamiento, de tensión, es una forma en que el cuerpo dice estoy abrumado. Si levantamos esto, abajo de esto hay muchos sentimientos. Tengo que sentirme seguro para poder procesar esto. Y tiene su propio ritmo, el cuerpo tiene su propio ritmo, ¿no? Y yo creo que vincularnos con nuestro dolor de esta forma es como una puerta a sentir una mayor compasión al dolor de los demás, ¿no? O más entendimiento, lo que no necesariamente significa justificar lo que hacen las demás personas o perdonar, ¿no? Solo es comprender, mm, comprender cuando viajamos a través del trauma personal, viajamos también a través del trauma colectivo, para mm. mí, como que en esa observación también estamos entrando en la sintonía del trauma Tal colectivo. cual, porque ya está el yo me sano, somos uno. Entonces todo lo que yo hago por mí, lo estoy haciendo por todos, en todos los sentidos, para bien y para mal, ¿no? Entonces, y yo creo que estamos en un momento en el que ya la gran mayoría está haciendo cosas, está buscando mejorar, está escuchándose o mirándose en algún punto. Y lo que me encanta que decías recién es que no buscamos la historia, porque hay terapias que van desde la palabra y vos podés tener sensaciones en tu cuerpo, información en tu cuerpo, que ni siquiera sabes de qué, ni cuándo, ni cómo, porque ni siquiera son tuyas, y otras que sí, porque hay una postura que viene heredándose de generación en generación, porque esa postura de sumisión es lo que sirvió para que las mujeres sobrevivieran o lo que fuere. Entonces, ni siquiera hay que entender, ni meter el dedo en la llaga, ni ir a la historia, desde focusing, que bueno, desde las prácticas somáticas también, que vamos a esa sensación sentida y le damos lugar. Vos recién hablabas de que a veces hay entumecimiento, y justo hoy en clase de yoga, un alumno me dice, ay, se me durmió el dedo, y después se me durmió el otro dedo. Y a veces, viste que a través de las asanas y la respiración y el estar ahí presente en el cuerpo dice, esta es la mía, me están escuchando, entonces muestra cosas, viste, aparece, qué sé yo, un flashback, un recuerdo, una sensación, una escena. eh, y hay gente que la primera clase de yoga sintió mareo, no sé qué, no volvió más. Y hay gente que puede, entonces hoy les dije a esta que me decía del dedo, a veces el atender a algo que está ahí, es como una epifanía que me cae la ficha, entonces esa resolución o ese alivio hace que se acomode la información en el cuerpo. Entonces, cuando hay una manifestación de vagotonía, lágrima, bostezo, eructo, adormecimiento, tiene que ver con esto que se está acomodando, esta información que dice, ya no hace falta estar así, ¿no es cierto? Ujú, Y es ujú. hermoso. Es hermoso, sí. Sí, yo creo que esto de poder albergar la propia, hacer espacio para la propia incomodidad, eh, es un desafío, ¿no? ¿No? Porque estamos muy acostumbradas a tener miedo a lo que sucede en el cuerpo. Tenemos miedo de sentir las cosas que no son placenteras, ¿no? E Mm. incluso al placer muchas veces le tenemos miedo. Eh, entonces, qué sé yo, las humanas somos complejos, ¿no? Vivimos en un mundo que puede causar daño, que causa daño, y tenemos emociones ambivalentes. Entonces yo siento que parte de este trabajo de sanar el trauma tiene que ver con desarrollar esta capacidad para poder albergar la incomodidad, ¿no? Porque eso nos da una madurez, nos da una madurez que implica reconocer que es normal sentir emociones, necesidades, aspectos nuestros incómodos, conflictivos, contradictorios, ¿no? Pero para eso el cuerpo tiene que ser un lugar seguro. Si mi cuerpo es un lugar lleno de sensaciones impredecibles con las cuales yo no me quiero vincular, no sé cómo vincularme, es muy difícil, ¿no es cierto? Por supuesto que tampoco se puede forzar. Por eso la necesidad de tener un espacio que vaya al tiempo de la sensación, que no es lo mismo un espacio que va al tiempo de la mente. Porque la mente puede todo ayer, pero el cuerpo tiene otra forma de procesar las cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. El otro día hice una sesión de focusing, creo que online,
Y no sé si vos hiciste focusing alguna vez. Mira, Eh, estoy haciendo algo que se llama Inner Relationship Focusing, que sé que deriva del focusing, de Anne pero tiene que... Weiser. Sí, estoy Es haciendo un cursito. genial. Bueno, Anne Weiser es como la madre del focusing y Eugene Gendling fue el padre del focusing. Yo estoy formada en focusing, hice 3 veces el nivel 1, imagínate, amo el focusing. Y el año pasado hice una profundización desde la neurobiología del focusing. Y cuando vos estás en el estado focusing, estás, o sea, enfocás en esta información que trae el cuerpo y estás ahí y perdés totalmente la noción del tiempo. Y para acompañar un proceso de focusing, yo bajo el volumen de la voz y hablo lento. Entonces la mente se aburre, porque la mente es rápida ya. Entonces la mente se aburre y ahí puedes entrar como en ese trance de solo estar ahí. Y, bueno, fue la semana pasada, estaba atendiendo a esta chica y cuando termina, le digo, estuviste 45 minutos en ese estado. No voy a creer porque para ella había sido, no sé, 5 minutos, pero fue 45 minutos en ese estado, que es maravilloso, porque además en focusing vos vas a una sensación y a veces después viene otra, y a veces después viene otra, y a medida que vas llevando la atención ahí, eso se alivia. Y hay Ujú. personas que me dicen, yo tenía un dragón en el pecho y desapareció y nunca más volvió. O hace unos meses atendí a una mujer que su postura era así y durante la sesión, tipo, estaba en pleno focusing, empezó a hacer esto, empezó a hacer esto, empezó a hacer esto y quedó erguida y a la semana me escribe y dice, no puedo creer que tengo esta postura que toda mi vida tuve la otra. Y lo hermoso de nuestro cerebro es que almacena por similitud, como en racimos de uva, Ujú. las memorias traumáticas. Entonces, en esta cajita o en este racimo, todas las memorias de abuso, en esta todas las de rechazo, en esta. Y cuando con Ujú. focusing o a través de una práctica somática vamos a enfocar en una, se sana toda esa cajita. Entonces, Ujú. dejo de estar a la defensiva o alerta o en supervivencia desde este aspecto y lo que provee, perdón, se me cayó la gomita, voló, lo que provee es poder estar en un estado de serenidad sostenido, o de más conciencia y de momento presente, como Ujú. hablábamos recién, el adulto que está en el presente, ¿no? Yo me copo hablando, parame Gaby, porque me encanta este tema, me apasiona. Habla un poco vos, habla un poco vos. Eh, sí, no, desde mi experiencia, eh, lo que, lo que también trabajamos mucho es cómo estar en la incomodidad, ¿no? Cómo encontrar, o sea, manejar esto, ¿no? El trauma, el dolor es muy llamativo, es muy potente, es un vórtice que atrae, ¿no es cierto? Y por lo general, lo lindo, lo estable, lo placentero y fluido ocupa poco espacio, ¿no? Pero si no atiendo una cosa, no puedo hacer crecer la otra, ¿no es cierto? Mm. Entonces, un poquito esto de tocar esa incomodidad y poder desde ahí transmutar hacia el placer, hacia lo cómodo, hacia lo estable y encontrar una dinámica en eso, ¿no? Me parece como lo más rico de estas experiencias, porque no es solo quedarme con tocar el trauma y toda la oscuridad y todo el abuso y el maltrato, la negligencia, y que es real, y tampoco es polarizarme en todo es perfecto, todo es divino, todo es hermoso, esto no importa, porque no es posible quedarse en ninguno de los dos estados, ¿no? Fisiológicamente, emocionalmente. Entonces, me parece interesante esto de tocar una cosa, tocar la otra, ¿no? E ir en este baile, en esta dinámica, y encontrar un ritmo en eso, ¿no? Muchas veces muchas personas necesitan un gran tiempo para encontrar como calma, seguridad, lo lindo, el recurso bonito, porque la atracción hacia el trauma es tan profunda, el pecho me duele, vas al cuerpo y lo primero que aparece es la tensión, el dolor, la molestia, la incomodidad, ¿no?
y poder encontrar un espacio en el propio cuerpo donde albergar lo contrario, donde esté lo contrario, donde se nutra lo opuesto, lleva tiempo, pero no queremos no tocar la incomodidad, porque es imposible, ¿no? Queremos como ir en esto de albergar las propias dicotomías, ¿no? Poder dar espacio a la complejidad, ¿no? Porque también estoy hablando del trauma colectivo, cuando entendemos el interno que tenemos y aceptamos este conflicto interno y encontramos una forma de vincularnos con esto que nos sucede, con estas sensaciones, podemos resolver un poco mejor o decidir qué hacemos con los demás, ¿no? Y este es el aporte que podemos hacer con el trauma colectivo. Porque en ese sentido me parece relevante entender que lo que heredamos, el trauma heredado, nuestra historia familiar, nos brinda información muy importante sobre nuestras predisposiciones y lo que nos pasa hoy en día, pero no nos define. Y el que no nos defina tiene que ver con encontrar esta danza, ¿no? Entre los polos. Qué hermoso lo que decís con esta danza de que además del movimiento de la vida y como el péndulo que de un extremo al otro después va encontrando como ese movimiento más armónico, más de ir encontrando un eje, un centro. Y recién mencionaste algo del pecho y, y en este oscilar entre lo incómodo y el placer, oscilar entre tocar y conectar con esa herida o el dolor o lo incómodo y a la vez saber que también este espacio a salvo está en mí. Entonces en el mismo cuerpo se encuentra eso que quizás no me gusta tanto y eso que me da placer, están los dos en el cuerpo. Y, y ubicar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo lo que siento, es maravilloso. De que a veces digo, no, no me duele la garganta y tapo, y no, no quiero que me duele la garganta y yo no siento la angustia en el dedo gordo del pie, ni siento la tristeza en la oreja. Por lo general hay una zona en donde las emociones se sienten más, entonces solo decir, por ejemplo, yo practicaba mucho cuando hacía masajes y ahora cuando hago armonizaciones, ya no hago más masajes, pero esto de cuando estoy con un otro, no estoy percibiendo a ver qué le pasa, qué siente y voy a canalizar la información para el otro, sino es cómo estoy yo. Bueno, yo estoy con esto, qué estoy sintiendo, cómo estoy disponible para el otro y cómo estoy disponible para mí y desde ahí, desde mi centro vacío, desde esta emoción, estar para el otro. Es que importante esta propiocepción, esta interocepción de registrar a dónde estoy sintiendo lo que siento. Porque si no sigo diciendo, ay, me duele la cabeza, debe ser porque por el aire acondicionado, entonces me tomé tal pastilla. Ah, no, me duele la garganta, pero es porque tomé frío, así que me tomé un Ibu y, ajá, no estoy pudiendo ni reconocer digamos, en qué momento mi cuerpo desencadena esta sintomatología, en base a qué, porque la enfermedad o síntomas son procesos adaptativos a lo que estoy viviendo, como supervivencia. El cuerpo es perfecto. Sí, yo creo que las tensiones, los dolores, las incomodidades son la forma en que el cuerpo nos está avisando, ¿no? Si lo queremos escuchar o no, si podemos o si no. Bueno, es todo un desafío también ahí a atravesar, porque estamos totalmente acostumbradas a pensar que todo lo que es tensión, dolor, incomodidad es malo, ¿no? Y tenemos como esta percepción de que hay emociones buenas, hay emociones malas, hay sensaciones buenas, hay sensaciones malas, ¿no? Y en vez de verlas como lo que son, mensajeros, ¿no? Mensajeras, y de alguna forma agradecer, ay, gracias, dolor en la cervical, que me estás mostrando lo que me venís a mostrar
¿no? Que no estoy escuchando, que no me estoy escuchando, que estoy aguantando, que estoy soportando, que necesito conectar con mi enojo, necesito poner un límite, que necesito tiempo para mí, que, ¿no es cierto? Y poder tener ese vínculo con nuestras sensaciones corporales de una forma más como maternándonos de alguna forma, ¿no? Eh, Entendiendo que son partes vulnerables nuestras, que necesitan atención, necesitan cuidado, y que por debajo de toda sensación corporal hay una emoción o varias, esperando a ser integradas, ¿no? Reconocidas, como nutridas. Eh, sí, como que bueno, es después de muchos años de estar condicionada a reprimir las emociones y a no sentir el cuerpo, no nos podemos forzar tampoco esto, no tiene que ser con mucha amorosidad, porque si no el cuerpo se va a cerrar también. En el último encuentro que hablaste del enojo y de que no hay forma ni de suprimirlo, ni de manejarlo, ni porque es algo que entendí todo. Entonces dije, listo, porque a veces reacciono de una manera, yo estoy todo el tiempo diciendo todo lo que hace bien, y a veces me veo a mí misma, no sé, de una manera violenta o gritando o diciendo palabras, yo digo, de dónde salió eso? Y no se puede suprimir eso porque esa información está ahora. Yo después puedo pedir perdón, no puedo, tampoco para andar maltratando a la gente, pero eh, sí el permitir que eso suceda y darle lugar y con el darme cuenta, quizá la próxima vez yo paro un paso antes o me doy cuenta cuando se está destapando la olla, ¿no? Entonces esto de estar ahí, porque si no sigo culpando que el gobierno, que el clima, que porque el otro se cruzó en el auto, pero cuando yo puedo ir dándome cuenta de qué destapa, y cada vez me puedo ir parando un pasito antes y acompañar cuando está acá, capaz, antes de que salga el fuego, y capaz que al estar ahí con eso se disipa o puedo expresarlo de otra manera. Yo trabajo mucho, y yo estoy formada también en arte terapia, y trabajo mucho, a veces me pongo hojas y le digo, bueno, eso que estás sintiendo, dibújalo, ¿no? Como sacarlo, porque hay gente que le cuesta encontrar la palabra o la describirlo. O sea, hay gente que dice, no sé si es angustia, no sé si es miedo, no sé, dibújalo, ponerle un color, hacer una trama y como que le dé una entidad y una forma y a veces estar ahí como en el cuerpo y ver a qué se parece eso que está ahí, ¿no? Que eso es muy, muy de focusing. Entonces, qué hermoso es que cada vez haya más gente como vos, Gaby, que además tenés una comprensión de toda esta información desde la teoría y tan bajada que yo te admiro mucho por cómo lo expresas, me encantan tus posteos, qué hermoso que cada vez haya más gente como vos, que nos vaya acercando estas propuestas de volver a conectar y de decirle sí a todo eso que está ahí y poder sentirnos. Gracias, Gaby, por todo lo que compartís. A vos, Tuti, a vos, gracias por el espacio, también por escucharte. Yo aprendo mucho cuando te escucho, así que es un ida y vuelta muy nutritivo para mí. Qué hermoso, qué hermoso. Contanos, Gaby, de los cursos que estás preparando, si al final vas a dar las clases de yoga o no, que estamos todos ahí como a la espera, para ver si alguien está interesado se pueda sumar, que yo ya sé que hay algunas personitas ya hicieron algunos cursos con vos y les encantó y creo que nos resuma a toda persona que quiera mejorar en su vida personal y en su vida profesional, nos resuman tus herramientas, Gaby. Contame. Sí, ahora estamos terminando un círculo somático del Sagrado Enojo, que Ujú. terminamos el sábado que viene, un círculo de 4 semanas, muy, muy poderoso. A mí me encanta trabajar con el enojo, somáticamente. Hay mucha información ahí, hay mucho descubrimiento, hay mucha sanación detrás de ese abrazar el enojo, entender el enojo. Hay mucha creatividad, hay mucha luz esperando detrás de eso. Y ahora lo que se viene para junio, para el 10 de junio, el sábado 10 de junio, es una masterclass de nervio vago, donde aprendemos teoría y prácticas basadas en la teoría polivagal,
para trabajar con trauma desde esta mirada informada del sistema nervioso, que bueno, es para las personas que estén queriendo ganar otro entendimiento y otras herramientas utilizando el cuerpo como axis de transformación. Quizás ya hicieron terapias habladas, ya hicieron miles de cosas, pero nunca abordaron el cuerpo como canal de información y de transformación, y específicamente el sistema nervioso. Así que bueno, para mí es el mejor lugar para comenzar, hacer esa masterclass bueno, 2 horas y media, que después tiene un seguimiento por 3 semanas, ¿no? Para acompañarles en cómo van a ir aplicando estas prácticas, lo que sucede en su vida, y bueno, y tener ahí también ese sostén. Hermoso. ¿Qué le dirías a Olguita que está ahí y que dice, ¿qué puedo hacer si me duelen las piernas? No, no sé qué puede hacer. Hay tantas cosas que podría hacer. La verdad que no conozco a Olga, no conozco su contexto. No sé. Yo no trabajo con biodecodificación ni nada de eso, así que no tengo un tip Y que, general. claro, y que quizá no tanto hay que hacer, sino quizá un poco ahí escuchar a ver qué están queriendo decir esas piernitas, qué necesitan. Y que a veces también necesitamos como abordajes integrales que se complementen, y no, o sea, esto de qué puedo hacer, quiero solucionar, a veces es adaptarme a esta nueva realidad, a veces es darle lugar a eso, y, y multidisciplinario, porque no es que alguien me va a salvar, que alguien me va a resolver, sino encontrar a quienes me pueden acompañar a acompañarme a mí mismo con lo que trae mi cuerpo, ¿no Perfecto, es cierto? me encantó. Sí, totalmente. Totalmente. Esto de acompañar, de encontrar espacios donde nos acompañen. No hay nadie que sepa lo que tenemos que hacer, ¿no? Simplemente personas que nos acompañen con sus herramientas, y sobre todo cuando podemos hacer este ejercicio de aprender a escuchar las memorias del cuerpo, acompañarlas. Me parece también forma parte de esto, ¿no? De ayudarnos con resolver el trauma colectivo, que yo creo que no zafa nadie hoy en día, a esta altura de la humanidad. eh, entonces, bueno, la importancia de recuperar el cuerpo, ¿no? En este proceso. De ir al cuerpo, me encantó, me encantó. Bueno, Gaby, ya llegamos a la hora que se nos pasa rapidísimo, me encantan nuestras charlas. Gracias de todo corazón, honro todo el trabajo que estás haciendo y todo lo que compartís, porque realmente es una información preciosa y, y con mucho valor. Así que ya mismo la siguen, @yoga_somático_libertad. La siguen a Gaby, que da ejercicios, información, nos hace reflexionar y expandir el conocimiento y la relación con nosotros mismos, que es lo más importante, y a medida que nos vamos trabajando, contribuimos a lo colectivo, porque somos uno. Gracias, Gaby. Gracias a vos, Tuti, cariño. Gracias. Besote grande y espero abrazarte algún día, así que ya nos vamos a ver porque estamos cerquita. Ya nos vamos a ver. Ya nos vamos. Ay, sí. Adiós, adiós. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Esto queda en YouTube y en Reel para que lo vean cuando necesiten, compartan, comenten, que nos ayudan muchísimo a quienes compartimos desde el corazón. Adiós, adiós.